Hola, buenas tardes o buenas noches o días, dependiendo el momento en que ustedes van a estudiar esta porción. Yo les doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad. Tomen su tiempo, vayan por su Biblia. Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 17, del 1 al 9. Vamos a leer esta hermosa historia. Ustedes pueden tener pausa por mientras que se acomode. Empezaremos. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En el versículo 2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. En el versículo 4: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Versículo 5: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y en el versículo 6: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. 7: pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustenta. Cerrando nuestros ojos, vamos a decir: Señor Padre Celestial, gracias. Gracias por esta escritura, gracias por tu palabra, y queremos aprender de ti, y queremos, Señor, que tú nos des la sabiduría y nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Para mirar la historia, voy a hablar un poco del profeta Elías. El hombre que vivió en Querit, en el desierto, el profeta Elías, cuyo significado de su nombre es instrumento de Dios. El profeta aparece de la nada en el pueblo de Israel, aparece con una misión específica para el pueblo de Dios. Se levanta para exhortar, para confrontar a un pueblo que había dejado a Dios para buscar a dioses ajenos. Lo manda el Señor al profeta Elías, no para que calle el pecado, sino para que lo denuncie. Es el mismo llamado que nos hace nuestro Dios a mí y a ti en estos tiempos. Él está llamando a una generación de Elías, hombres y mujeres íntegros, no que no pequen, sino que reconozcamos el pecado y que podamos clamar y pedir perdón por ello. Se necesitan mujeres que se pongan en el camino y que digan: yo sé que mi Redentor vive. Mujeres que con sus oraciones hagan temblar al mismo diablo cuando estemos intercediendo por nuestra familia, cuando estemos intercediendo por nuestros hijos. En el versículo primero del capítulo 17, en la parte donde dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Aquí hay una confianza, aquí hay una seguridad al decir: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y enseguida habla un decreto: que no habrá lluvia
ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vive Jehová mi Dios, que Él sana. Vive Jehová mi Dios, que Él salva. Vive Jehová mi Dios, que Él liberta. Y que mi Dios viene pronto, muy pronto. Debemos vivir con esto cada día en nuestro corazón. Tu mujer, en tus manos está ser un cambio en tu generación, reconociendo a Dios que Él es sobre todas las cosas y que Él está en control en tu situación y ser una intercedora de oración. En medio de la crisis podemos decir crisis. Para mí es una oportunidad para conocer más a Dios, porque creo que estoy bajo la sombra del omnipotente. O problema, o enfermedad. Esta es una oportunidad para conocer más de Él. En el versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo, en el versículo 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. El Señor le da una orden, apártate. Aunque estamos todos juntos en medio de esta crisis, Él nos mantiene apartados bajo su mano poderosa. El milagro más grande es que en medio de la tribulación, en medio del problema, en medio de la crisis, Él nos da su paz y nos hace sentir que Él tiene todo el control. Nunca fue el plan de Dios que el pueblo de Israel peleara para entrar a la tierra prometida. Es el mismo plan que Dios tiene para nosotras. Solo confiar en Él y cuando estemos pasando por el desierto, poder crecer espiritualmente. Y es donde Dios nos hace brillar cuando somos pulidas como el diamante. En ese proceso es cuando nos sentimos más cerca de Dios. En el desierto es cuando Dios nos sustenta, porque sabemos que por nuestras fuerzas y méritos no podemos. En el versículo 4 dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Estar en el Querit significa que debemos de creer que hay un Dios. Vamos a pasar por procesos. El desierto es un tiempo para aprender. En ese proceso Dios trabaja para ti. Dios te va a dar. En el desierto es un proceso para prepararnos para bendición, porque Dios nos va a proveer, nos va a dar a nuestras vidas y nos va a dar en doble bendición, en abundancia. Hay que estar preparada para ese tiempo y en la preparación está dentro del desierto. En Segunda de Reyes, en los capítulos 3, ahí habla de 3 reyes que se unieron, el rey de Judá, el rey de Israel, el rey de Edom. Se unió el pueblo de Dios para ir a pelear por Moab, contra Moab. Y en ese caminar para ir a la pelea, anduvieron en el desierto caminando alrededor de 7 días y se encontraron que no había agua. Le faltaba agua para los animales, le faltaba agua para el ejército
y quisieron buscar a un profeta para que les dijeran si había de ser derrotados por los moabitas, si iban a caer en manos de los moabitas. Y les dijo a uno de los hombres de los que estaban por ahí, y ellos reconocieron a un varón profeta de Dios que se llamaba Eliseo, y fueron por él. Y Eliseo se molestó y dice: ¿por qué me buscan a mí? Ustedes dejaron a Jehová de los ejércitos. ¿Por qué no buscan a esos dioses ajenos por los cuales cambiaron a Jehová? Y, um, y Jehová le respondió. Hubo respuesta para el pueblo. Y vamos mirando en Segunda de Reyes, capítulo 3, en en el versículo 15, dice: mas ahora, dice Eliseo, traedme a un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. En el versículo 18 dice: y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová, entregará también a los moabitas en vuestras manos. En medio de la alabanza Dios te habla a ti también, así como lo hizo al pueblo unido, a Israel, a Judá, a Edom. Él les habló por medio del profeta Eliseo. Eh, En el en medio de la alabanza fue cuando escuchó la voz de Jehová. El caminar por el desierto es el lugar perfecto para humillarnos. No se tiene que ser a mi manera, es en la manera y en el plan perfecto de Dios. Entre más caminamos o entre más tiempo duramos en el desierto, más confiamos en Dios y podemos decir: pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dentro del desierto nos arrepentimos, nos ponemos a cuentas con Dios, porque cuando estamos en el Jordán rodeada de salud, de bienes, comida en abundancia, nos olvidamos en ocasiones de entregar todo a Dios. Y en el desierto hacemos ajustes de cómo hemos perdido el tiempo sin estar en su presencia. En el desierto es un lugar de escasez también, pero en las manos de Dios hasta los cuervos te van a dar de comer. Regresamos al capítulo 17. En el versículo 6 dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. En el desierto hay provisión por la mañana, hay provisión por la tarde y hay por la noche. Cuando confiamos en Dios, ¿cuántas veces nos ha tocado estar en situaciones difíciles y han venido a vuestro hogar y nos han regalado cosas de exactamente lo que necesitamos, ya sea ropa o comida, algún dinero, y apareciera que no estamos pasando por el proceso del desierto, pero en verdad eso es entre tú y Dios, entre yo y Dios. En el desierto nos quitamos de la religiosidad, porque Elías era alimentado por un animal inmundo,
un cuervo. No debemos decir a Dios por qué medio nos tiene que bendecir. Yo he sido bendecida por personas que no tienen nada que ver con el cristianismo evangélico. Dios las utilizó en momentos de mi desierto para bendecirme. Recuerdo en esta ocasión en 1989, cuando había una gran crisis económica en todo este país, los trabajos escasearon, se cerraron compañías grandes y solo estaba yo trabajando y mi esposo sin trabajo, y estaba en un embarazo muy avanzado, y mi deseo era tener un cuarto arreglado para mi niña, como toda mamá sueña. Ah, pero no podía, solo había comprado un poco de ropa de los primeros meses y no sabía si gastaba en su cuna o en un cajonero, ah, todos los accesorios de un bebé, o ahorrar ese poco dinero para otro pago de renta. Solo sabía en el fondo que Dios iba a suplir, y así fue. Unos días antes de que naciera mi hija, Dios puso en el corazón a un varón que era presidente en esos tiempos de la Greyhound. Es una compañía de camiones, y, y regaló todo lo que necesitaba un bebé, hasta cosas de lujo. Ahí iba la cuna, cajoneras, y él mismo mandó que me lo llevaran a mi hogar. Él proveyó y Él proveerá y seguirá Él bendiciendo. Yo creo que todas nosotras podemos tener testimonio de cómo nos hemos sido bendecidas, cómo nos ha mimado Dios. Eso no es todo. Como testimonio también te sigo diciendo, ah, estaba registrada en una clínica de mujeres para el nacimiento de mi hija, y cuando tocó la hora del nacimiento no había ni un espacio en esa clínica para mí, y me tuvieron que trasladar al centro médico de California, en donde solo atendían en esos tiempos las mejores aseguranzas. Era cuarto de lujo y con una enfermera de cabecera, y nadie sabía que yo estaba pasando por ese desierto, y en mi corazón solo le daba gracias a Dios, y se lo cuento ahora a mi hija como testimonio, y todavía me gozo. Deja que Dios te bendiga por medio de quien sea, porque Él usa medios que jamás hubieras imaginado o jamás hubieras imaginar. Como también yo escuché de mi madre cómo tocaron su puerta también a dejar comida, dejar leche, donde me alimentó a mí también. Y volviendo sobre los cuervos que alimentaban a Elías, ellos no se comían la carne fresca, porque mi Dios les estaba ordenando a esos cuervos: esta carne limpia la vas a llevar, este trozo, a mi hijo que se encuentra dentro de esa cueva. Y los cuervos solo comen carne podrida, no fresca. La historia no se acaba. En los versículos 7, 8 y 9 dice: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Algunas veces hemos dicho a Dios: ¿y ahora qué sigue, Dios? Ya no tengo nada, ya se secó el arroyo. Pero Dios nos enseña
que no dependamos de lo que tenemos, sino que dependamos directamente de Él. Cuando estamos a punto de terminar el proceso en el desierto, entramos a una obediencia. Nuestro espíritu obedece de una manera agradecida a Dios. En el verso 9 dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden a una mujer viuda para que te sustente. En toda obediencia, Dios obra en milagros. Cuando Él da una orden al profeta Elías, le dice: levántate y vete a Sarepta de Sidón. Y él obedecer, eso provoca que haya milagros. Vamos a mirar en el primer párrafo, que es el primer versículo del capítulo 17, donde dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad. Y de ahí nos vamos a ir al versículo 24, el último versículo del capítulo 17. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Miramos de diferente manera la expresión. Empezamos diciendo Elías Tisbita. Elías Tisbita. Y al finalizar, dijo la mujer: Elías, tú eres varón de Dios. Empezamos en el proceso del desierto con nuestro nombre y apellido. Y al terminar, saldremos, si somos obedientes, van a decir de nosotras: verdaderamente ahí está una hija de Dios. Toda una creyente en Dios. Y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decir: gracias, Señor, porque tú nos has enseñado que debemos de confiar en ti. Tú nos has enseñado por medio de este capítulo que toda nuestra confianza debe ser depositada en tus manos. Gracias, Señor. Gracias. Y solamente me resta decirles que el próximo estudio va a continuar para terminar el capítulo 17 sobre la viuda de Sarepta y el profeta Elías. Les deseo de todo corazón que Dios siga bendiciendo su vida y no temas, no tengas miedo a la crisis. No tengas miedo al problema, y si acaso tú estás pasando por ese desierto, solo te tengo que decir: confía en Dios, confía en Él. Si el profeta Elías fue alimentado por cuervos, y son de los animales más torpes en seguir dirección, y sin embargo en las manos de Dios todo es posible si confiamos en Él. El Señor me las bendiga. Gracias por escucharme.